la sensación es que en Perú, que digamos, por supuesto que apoyo abiertamente a Keiko, a mí estas cosas de como no es un liberal, no apoyo, no me gusta, lo dije siempre, no era lo mismo Biden que Trump, no era lo mismo, no va a ser lo mismo Bolsonaro que Lula, si fuera esa elección, y no es lo mismo Castillo que Keiko. ¿Me gusta alguno de los dos? No, la verdad no me gusta ninguno, pero no puedo dejar de decir. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Hoy tenemos un verdadero placer, vamos a tener un amigo aquí para charlar con nosotros. Él es abogado, es docente, es autor, es conferencista, es probablemente una de las personas, si es que no, la persona que más sabe de planificación patrimonial internacional, de estructuración de fondos de inversión. Es fundador y CEO de su propia firma de consultoría, Untitled es el nombre. También sus más recientes libros que yo he leído y que recomiendo mucho, cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos, y paraísos fiscales e infiernos tributarios, una mirada diferente sobre las jurisdicciones offshore y la competencia fiscal. Es Martín Litvak el que está del otro lado. Martín, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. Bien, bien, un placer conversar contigo como siempre. Un placer, Martín, charlar contigo, siempre lo es. Estamos ya a más de un año de pandemia, estamos a más de un año de que la nueva normalidad se convirtió en nuestra normalidad. Vos has estado recorriendo el mundo en ese tiempo por tu trabajo, has estado en distintas partes. ¿Cómo analizás a un año de pandemia lo que pasó? Mira, creo que, digamos, suena feo y soberbio decir, yo lo dije, pero en definitiva, lo que uno ve un año y pico después es que los países con mayor libertad, los países con mayor respeto por las instituciones, los países con un mejor nivel institucional, con un mejor nivel educativo, son los países que más tarde o más temprano terminaron de vencer a la pandemia, cerraron el tema, dieron vuelta a la página, con daños menores a la economía, con la menor cantidad de muertes que se pudo, y hoy están haciendo una vida normal. Acá en Estados Unidos la vida es prácticamente normal, si no fuera por los barbijos que todavía muchos llevamos en espacios públicos por elección propia, porque no es obligatorio, no te darías cuenta que hubo una pandemia. El resto, el consumo está más alto que nunca, la gente trabaja, los restaurantes están abiertos, el que perdió el trabajo lo recuperó prácticamente a los 3 4 meses. Y lo mismo está pasando en sectores de Asia, lo mismo está pasando en sectores de Europa que están lentamente abriendo. Y la otra cara de la moneda la tenemos en general en Latinoamérica, con Argentina como uno de los peores exponentes, pero no es el único. Tenemos problemas en México, tenemos problemas en Colombia, tenemos problemas en Uruguay ahora. Ni siquiera diría que es un tema de signo político, aunque influye, sino que es un tema de cuán fuertes son las instituciones, cuán fuerte es el apego a la Constitución Nacional de esos países, cuánto se respeta la libertad de las personas. Esa es la gran diferencia que vimos entre un país y otro. La pandemia nos tocó a todos y nos tocó a todos prácticamente igual. Inclusive en el caso de América Latina ya les tocó con por lo menos 6 meses de delay para aprender lo que otros países estaban haciendo, y no parecería que eso haya sido una ventaja. Nos quedamos un poquito en los Estados Unidos, Martín, si te parece, vos lo conocés bien desde lo profesional y desde lo personal, porque también vivís allá. En su momento marcaste los claros y los oscuros de Donald Trump cuando eran las elecciones, rescataste lo bueno, pero también marcaste lo malo, marcaste los riesgos que traía la elección de Joe Biden a casi 6 meses, porque nos vamos acercando ya a los 6 meses de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos, y con números en lo económico que preocupan a los mercados con respecto a las decisiones que va tomando. ¿Cuál es el balance que podés hacer? Que es un balance obviamente temporario y un balance parcial de lo que va haciendo Biden. Mira, yo creo que Biden, digamos, no sorprendió a nadie y, digamos, ¿qué es lo que pasa en general en Estados Unidos? Uno a veces como latino escucha a los candidatos a presidente y después dice, no, pero en realidad no va a hacer esto porque uno está acostumbrado a la política latinoamericana, donde la elección es una especie de beauty contest, donde lo que hay que hacer es decir lo que la gente quiere escuchar para ganar y después uno ve qué hace. Y llega sin plan. De hecho, es relativamente común en Latinoamérica decir, no, yo no sabía con qué me iba a encontrar, no, yo en realidad estoy armando, bueno, en fin.
Pero volvamos a Estados Unidos. Biden hizo lo que Después dijo hablamos que iba a hacer. de América, no te preocupes, así que No, vamos. no, Biden hizo lo que dijo que iba a hacer. Quizás sorprendió un poco la rapidez con la que lo hizo. Había gente con la esperanza de, bueno, es un tipo grande, es un tipo que no está 100% acá, digamos, por decirlo de alguna manera, y uno Sleepy piensa, Joe el dormilón, como le decía Trump. sí, sí, y creo igual que ese fue uno de los errores de Trump, digamos. Creo que en política no hay que subestimar, y más cuando tenés solo dos partidos, con lo cual la chance de ganar es 50 y 50. Entonces, creo que fue uno de los errores principales de Trump en la campaña, subestimar al Partido Demócrata y ser agresivo con un tipo que en definitiva tenía una imagen positiva mucho mejor que Hillary. Cuando él atacaba a Hillary, la gente lo aplaudía, él atacaba a Joe y la gente no le gustaba eso, lo veía más como bully, ya era presidente, estaba actuando como presidente, no como candidato. Creo que se equivocó mucho en la campaña. Pero anyway, el punto con Biden es que está haciendo todo lo que prometió que iba a hacer y más rápido y con un giro hacia la izquierda más fuerte. No estoy diciendo que sea comunista, no estoy diciendo que sea chavista, dejemos esas boludeces de lado porque no tienen nada que ver. Lo que sí digo es que es un gobierno peligroso, es un gobierno que está aumentando muchísimo la presión tributaria, lo cual genera, por supuesto, como todos sabemos, una baja en la inversión. Y lo hay que decir con todas las letras, porque después la gente se confunde, es que cualquier aumento de impuestos, e inclusive el aumento del famoso impuesto no legislado, que es la inflación, que está subiendo hasta en máximos históricos en 10 años de Estados Unidos, la inflación año a año, abril 2020, abril 2021, es la más alta desde el 2008, donde casualmente gobernaba Obama. Entonces, no podemos ignorar lo que está pasando, y de vuelta, como decía antes, este tipo de impuestos lo estaría pagando el pobre. ¿Por qué? Porque, por dos razones. Primero, porque el pobre es el que más depende del crecimiento económico. Si hay menos crecimiento, hay menos empleo y hay menos gente con trabajo. Entonces, es la clase trabajadora la que más sufre una caída en el crecimiento o falta de crecimiento, digamos. Y por otro lado, porque el pobre no tiene a quien después pasarle el impuesto. Es decir, si yo tengo que pagar un impuesto más alto, lo que hago normalmente es aumentar los fees que yo cobro, y eso lo paga el cliente en su caso, en mi caso son familias de alto poder adquisitivo que seguramente aumentan sus precios de servicios o productos que venden, y eso llega hasta el consumidor final, que no se lo puede pasar a nadie. Entonces el que paga los impuestos termina siendo el consumidor, el pobre. El Estado puede determinar quién es el que va a ingresar el dinero del impuesto al fisco, pero no puede determinar nunca quién lo va a pagar, quién va a sufrir el peso de ese impuesto, quién va a tener que hacer, otras palabras más técnicas, quién va a tener que hacer el esfuerzo fiscal para pagar ese impuesto. Y aclaro que yo no subí mis precios, estoy tratando de que no haya inflación. Pero bueno. Me quedaba pensando en esa descripción que hacías de la economía estadounidense y hablando de las distancias con la Argentina, Martín, que vos también la seguís muy de cerca. Por lo menos en la parte fiscal, digo, uno podría cerrar los ojos y sentir que estás describiendo parte de lo que está pasando en Argentina hoy por hoy con la suba de los impuestos y a quién le toca pagarlo. Digo, la presión fiscal quizá vaya variando y la situación económica de quienes les toca pagar también, pero digo, la hoja esa de Biden parece el manual kirchnerista de los impuestos, ¿no? Sí, pero hay un par de diferencias que son más que relevantes. Primero que nada, en Estados Unidos no existe en principio un impuesto sobre la riqueza, que es el peor impuesto que puede existir. Yo siempre hablo de este impuesto, y lo hemos hablado contigo, como un impuesto a la pobreza futura. Es decir, es un impuesto que está demostrado empíricamente, aunque a la clase política no le importa mucho esto, está demostrado empíricamente que saca más recursos de lo que aporta. Y que, de vuelta, crea pobreza para el país. Entonces, este impuesto no lo tiene, está aumentando capital gains, está aumentando income tax, está bajando el mínimo no imponible para el impuesto de herencia. No hay tampoco impuestos transaccionales, como el que sería en Argentina el impuesto al débito y al crédito en cuentas bancarias. Todo tipo de impuestos que desalientan las transacciones no existen. Pero además hay una realidad que es un país unitario, más allá de lo que diga la Constitución Nacional, es un país unitario, y hay pocas cosas más unitarias que el régimen de coparticipación federal. No entiendo por qué llamaron federal. Yo lo que te decía es que, digamos, hay muchos países donde uno puede vivir sin leer el diario. En Argentina ese no es el caso, porque todos los días te cambia algo. Entonces tenés que estar informado. En Estados Unidos, en principio, yo ni siquiera tengo que estar informado de lo que pasa en el estado donde vivo, mucho menos de lo que pasa a nivel federal. De vuelta, el impacto que tienen las medidas es menor, y digamos, algo que yo siempre dije, que es, digamos, para graficarlo muy sencillo, es realmente Biden tiene mucho menos poder que Fernández.
Esa es la verdad, no me refiero obviamente al mundo ni a la eh, política internacional, me refiero a en su propio país. O sea, hay un montón de cosas que Biden no puede hacer que Fernández sí puede hacer. Analizás mucho, Martín, porque te interesa no solo por lo profesional lo que pasa en América Latina, porque además, bueno, lo que sucede en América Latina también impacta en lo que le puede pasar a cualquiera de tus clientes o de tus potenciales clientes. Elecciones en Perú que se vienen con segunda vuelta, reforma constitucional en Chile, que también lo vamos esperando a medida que van sacando lo que se ha ido guardando en los fondos de pensión a lo largo de los años. Un Brasil que va a tener elecciones el año que viene, pero que ya se empieza a recalentar el ambiente entre Bolsonaro y Lula. ¿Cómo vas notando todo esto? Y dejo de lado, bueno, habría que sumar quizá Ecuador con Guillermo Lasso, que acaba de asumir y que tuvo, por lo menos en mi opinión, un discurso que a uno lo pone un poco optimista, ¿no? Con respecto de la idea de Ecuador en el mundo y el mundo en Ecuador. ¿Cómo ves todo esto? Sí, es un momento bastante bisagra. De hecho, al mismo tiempo, es un momento donde tenés los gobiernos de izquierda más populistas y más corruptos y más nocivos de la historia en Latinoamérica, empezando por Venezuela, pero no es el único. Tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Bolivia, tenemos seguramente pronto el caso de Chile. Hay que ver qué pasa en Colombia también, donde Duque, a mi juicio, no está manejando la situación de la mejor manera. Y yo veo a Petro con posibilidades. Tenemos a México con López Obrador. Entonces, tenemos gobiernos de izquierda fuertes, pero por primera vez tenemos dos países donde hay candidatos que no son de derecha populistas, o sea, no salieron para combatir a la izquierda desde la derecha más conservadora, y tampoco son flanes sin ideología como Cambiemos, sino que son gobiernos liberales, y uno es el de la calle Pou y otro es el de Guillermo Lasso. Son dos personas que mi sensación, y esto es lo que yo admiro de ellos dos, más allá que son dos países que no tienen un gran peso en el concierto internacional, la forma de tomar decisiones de los dos es pasar cualquier decisión por el filtro de la libertad, de las ideas de la libertad, cosa que no hizo Macri, cosa que no hace Duque, cosa que no hace Bolsonaro, que son de alguna manera no populistas de izquierda. Entonces es interesante el fenómeno. Lamento mucho que en el evento que tan, digamos, oportunamente organizó la FIL en Ecuador, si bien participó Aznar, participó Keiko, obviamente Lasso, bueno, Álvaro Vargas Llosa, Gerardo Giovanni y gente muy importante para el liberalismo latinoamericano, no contó con la presencia de Macri, de Duque, de Piñera, ni hablar de Bolsonaro. O sea, Han la participado, izquierda. excepto Bolsonaro, en eventos anteriores de la FIL. Sí, sí, lo tengo claro, pero este evento puntual, donde era el primer presidente liberal o el segundo, con un discurso 100% liberal y con una acción 100% liberal, no estuvieron para apoyar. Y eso es lo que distingue un poco a la izquierda de la derecha. Si hubiera ganado el Delfín de Correa, hubiera hecho un show en Ecuador. Hubiera viajado Lula, hubiera bajado Dilma, hubiera viajado Cristina, lo hubieran sacado a Chávez de la turno para viajar. Y ganó Lasso y no pasó lo mismo. Y creo que eso es un error. Ahora, yo creo que hay países donde la política y la economía están muy mezcladas y países donde no. Entonces, nosotros no hay que olvidarse que en Perú gobernó Humala y todos pensaban que iba a ser un desastre y fueron años objetivamente de mucho crecimiento. Podemos discutir a Evo Morales en Bolivia desde muchos aspectos, e inclusive desde el fraude, desde, ya hoy por hoy es una sangrienta dictadura con una expresidente constitucional presa y todo lo que quieras, pero tampoco hundió a Bolivia en la pobreza que sí hundió Maduro a No, Venezuela. ni siquiera tiene inflación, digo, como para que pongamos ahí en perspectiva. Totalmente. Entonces, la sensación es que en Perú, que digamos, por supuesto que apoyo abiertamente a Keiko, a mí estas cosas de como no es un liberal, no apoyo, no me gusta, lo dije siempre, no era lo mismo Biden que Trump, no era lo mismo, no va a ser lo mismo Bolsonaro que Lula, si fuera esa la elección, y no es lo mismo Castillo que Keiko. ¿Me gusta alguno de los dos? No, la verdad no me gusta ninguno, pero no puedo dejar de decir, digamos, que hay uno digamos, es como cuando vos decís, estoy enfermo, o sea, ¿qué tenés? ¿Un resfrío? No, tengo un resfrío y un cáncer, así que estoy enfermo y me da lo mismo cualquiera de los enfermos. No, no es lo mismo, digamos. Curémonos del cáncer, el resfrío lo podemos sobrellevar. Y acá es un poco lo mismo, o sea, que no venga Castillo, porque sería muy peligroso. A Keiko la podemos sobrellevar y además los presidentes en Perú, como hablábamos antes de la entrevista, no, tampoco dura mucho, es como los DTs de la selección peruana antes que llegara Gareca. No, no, terminan Este, suicidados, destituidos o presos, así que.
Por eso, con lo cual no me preocupa tanto. Me preocupa mucho más Colombia, sinceramente, que por ahí no la mencionaste al principio porque tiene elecciones presidenciales recién el año que viene. Eh, Colombia fue históricamente el aliado más importante que tuvo Estados Unidos en América Latina, siempre fue. Es el país con más bases militares americanas, el país con más visitas de presidentes norteamericanos. Es un país que cuando asumió Macri yo le recomendaba en su gobierno que copie un poco la política exterior de Colombia respecto a Estados Unidos. Eh, y creo que un gobierno de izquierda, con un tipo como Petro, tan cerca de Venezuela, podría implicar una ruptura del equilibrio mucho más fuerte que un Castillo en Perú, en definitiva. Eh, Obviamente, de vuelta, espero que gane Keiko. Tengo muy poca fe a la constitución nueva chilena, creo que se equivocaron muy feo, sembraron las bases de su decadencia. Yo lo venía viendo hace tiempo, de hecho cuando empezaron los primeros. Fíjate que tenés algo parecido en Colombia. En Chile se levantaron por el aumento del boleto de metro, supuestamente, y digamos, Piñera al toque eliminó esa decisión y las protestas siguieron, lo cual demuestra que no estaban protestando por eso. Lo mismo pasó en Colombia con la suba de impuestos. Se pidió algo, Duque lo sacó inmediatamente de sus propuestas y siguieron protestando. Sí, Entonces yo veo que en los dos lugares hay un grado de infiltración venezolana muy fuerte, que sucede en general un año y medio antes de las elecciones. En el caso de Chile, elecciones por la constituyente; en el caso de Colombia, elecciones presidenciales. En Chile les dio resultado y temo mucho que en Colombia también les da resultado. Entonces, yo creo que Colombia, Bolivia y Chile, junto con Argentina, son los países que en los próximos años van a seguir, digamos, por la mala senda. Espero que en Perú gane Keiko y se sume a Ecuador, se sume a Brasil, se sume a Uruguay para poner un poco de límite a este castrochavismo renovado. te traigo para la Argentina, Martín, y vamos conectando, ¿no?, con los temas. Eh, a ver, algo que discutíamos bastante en estos últimos días, cuando uno ve lo que va haciendo el gobierno, las decisiones que va tomando, el caso Pfizer, que quizás sea paradigmático y que en estos últimos días ha tomado quizá mayor atención. Eh, ¿Vos creés que el gobierno tiene un plan marcado de decadencia por el que quiere ir sumiendo al país? ¿O son unos ineptos, unos ignorantes, unos grandes brutos que hacen todo mal independientemente de lo que quieran hacer? ¿O hay una mezcla de todo eso? ¿Cómo lo ves vos? Mira, seguramente la respuesta está un poco en el medio, pero yo creo que hay más ignorancia en el lado de la oposición que en el lado de eso. Yo escuchaba a Vidal hablando sobre la inflación y digo, es un animal con patas. Y yo creo que, digamos, tanto Cristina como Alberto como Máximo tienen muy claro dónde quieren ir. Creo que no hay que ser soberbio o ingenuo y pensar que en realidad ellos quieren hacer un país como uno quisiera, pero están pifiando. Ese fue Macri. Ese fue Macri. Yo a Macri le creo que quería hacer un país más libre, más republicano y pifió. Le creo. Puedo estar equivocado, obvio, pero le creo. Creo que pifió. Eh, Creo que esta gente no está pifiando. Puede haber algunos pifies puntuales, pero yo creo que el pifi es que salga a la luz lo de Pfizer, no lo que hicieron con Pfizer. El pifi es que salga a la luz del vacunatorio VIP y que se tenga que ir Ginés García, no que haya habido un vacunatorio GRIP. Perdón, VIP. Sí, 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 Entonces yo como creo, como el periodista este que echaron de C5N, que en realidad exacto, el problema no es que haya hecho un scratch, el problema es que nos enteramos que hizo un scratch. 100% si hizo 15. O sea, sí, por eso te digo, yo no creo que haya una dosis grande de errores. Creo que hay errores chicos y los vimos de vuelta, los que mencionamos recién en un minuto. Pero creo que el objetivo del gobierno es clarísimo. Ellos quieren más pobres, ellos quieren más inflación, ellos quieren ir hacia Venezuela. Se pusieron del lado de Hamas, se pusieron del lado de Venezuela desde el momento que ganaron las elecciones. O sea, no hay ni un retroceso ni una vuelta atrás. O sea, desde el principio fueron claramente hacia acá y creo que la pandemia lo favoreció en cuanto a la velocidad de los cambios. Creo que no hubieran llegado a la situación de hoy de meter preso a un comerciante que quiere abrir su negocio media hora más de lo que impone un decreto inconstitucional y lo llevan preso. Creo que eso no lo hubieran esperado ni en sus mejores sueños sin la pandemia. La pandemia se puso del lado de ellos y en definitiva están gobernando como quieren. Yo no los veo, digamos, no veo que estén equivocándose, están ejecutando una política que a uno no le gusta, pero ¿qué es lo que ellos quieren? Martín, debes haber negociado miles de acuerdos, más de miles de acuerdos a lo largo de tu carrera.
y sabés muy bien lo importante que son las habilidades y los talentos a la hora de negociar, ¿no? Mencionabas recién lo del grupo terrorista Hamas y la postura que ha tomado oficialmente la Argentina. Una Argentina que tiene deudas a montones, que siempre va buscando plata, tratando de pasar la gorra cuando puede. ¿Cuán inteligente en una negociación es que vos te alíes con los enemigos de con quienes supuestamente deberías tratar de llevarte bien? Es que yo creo que en este momento ningún país decente considera a Argentina como un país por el cual va a hacer algún tipo de gestión. Yo creo que ellos lo que están viendo es, bueno, si llegamos a necesitar más plata, vamos a tener que recurrir posiblemente más a China que al FMI. Y en ese sentido me parece que lo que están haciendo de vuelta es consistente. Es un grupo de amigos, o sea, ellos están acostumbrados a trabajar con Rusia, con China, con Corea del Norte, con Irán. Lo han hecho en el pasado, no es algo nuevo. Me quedé ahí preocupado la verdad nunca es triste lo que no tienes remedio, como decía Serrat. Te hago dos preguntas más y te liberamos, Martín. Una conectada con el ejercicio de la profesión en el exterior. Vos hace años que lo haces y con mucho éxito. ¿Cuál es la diferencia más grande que notas entre el ejercicio de la práctica profesional abogadil fuera, en el mundo del common law, y en el mundo del civil law, que es el acá el de la Argentina, por ejemplo? Mira, yo dije muchas veces que si tuviéramos que cambiar una sola cosa en Argentina sería el sistema jurídico. Creo que el sistema jurídico es lo que da seguridad a todo el resto de las cosas y el sistema jurídico anglosajón es muy superior al argentino, bueno, al civil. Eh, Tiene mucho más sentido común, se adapta mucho más rápido a los tiempos que se viven, deja a la creación de normas en manos de jueces imparciales que a través de su trabajo silencioso, consistente de muchos años, terminan creando derechos en lugar de gente que está rosqueando en el Congreso. Entonces creo que es un sistema éticamente, moralmente muy, muy superior. Y yo la verdad es que mi vida profesional, mi vida personal, eh, eh, mi vida familiar, si querés, eh, hago un poco lo que antes mencioné de Lazo y de la calle Pou. Es decir, yo cada vez que tomo una decisión, qué emprender, en qué negocio meterme, en qué país vivir, dónde ejercer mi profesión, cómo crear mis hijos, siempre me pregunto si la decisión que estoy por tomar es una decisión que restringe o que aumenta las libertades, que promueve no la competencia fiscal, que promueve no la privacidad, que promueve no la propiedad, el derecho a propiedad de la gente. Obviamente a nivel del porotito que uno puede aportar, pero creo que es un tamiz que uno tiene que usar cuando toma decisiones. Y yo me siento muy bien porque vivo en un país que es consistente y más aún en un estado dentro de un país que es consistente con mis intereses. No estoy viviendo en un país que va a contramano de lo que pienso y lo que siento que debe hacerse. Ejerzo mi profesión en un campo donde puedo aportar soluciones que tienen que ver con mis creencias más profundas. Y trato de criar a mis hijos de la misma manera y trato de educarlos de la misma manera y trato de que toda decisión que tome sea consistente. Y nos queda la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. Martín, el programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Martín Litvak? Eh, Mira, la verdad que lo que me inquieta es Argentina. Me inquieta, y me estresa y me pone mal y es lo que menos me deja dormir. El resto de mi vida está todo bien, digamos, está en orden, estoy tranquilo, en un buen equilibrio. Pero a ver, Borges decía que la patria es la infancia. Y yo me fui a Argentina a los 20 y pico de años, o sea, toda mi infancia fue en Argentina, me siento profundamente argentino, me siento comprometido con lo que pasa en el país y me da mucha bronca, pena, rabia, impotencia la situación que se vive ahora y cómo yo vivo el futuro, o cómo yo veo el futuro, que realmente no lo veo bien a menos que haya cambios demasiado drásticos. Martín, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y te agradecemos por estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. No, un abrazo para vos también, saludos para la audiencia, siempre un placer y estoy a las órdenes. Hablábamos con Martín Litvak aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.